Bienvenidos a este webinar donde pues, vamos a presentar una propuesta de articulación de regulación que hemos estado comentando entre David y yo. Ahora nos presentaremos tanto él como yo. De movilidad eléctrica en Ecuador, que parece que es un tema, bueno, pues candente en todos los países, pero bueno, parece que en Ecuador se están dando conversaciones ya más allá de ello. Eh, y bueno, por contextualizar un poco, pues vamos a revisar un poco la situación de la electromovilidad en Ecuador. Revisaremos también principales tendencias globales para ver qué know-how o qué lessons learned o lecciones aprendidas podemos, digamos, exportar a Ecuador. Claro, obviamente incluyendo pues, los países más cercanos, Colombia, casos de éxito en la América Latina, Costa Rica, etcétera. Nos vamos a centrar o intentar centrar un poco en el tema de incentivos, que era lo que habíamos acordado, los temas más latentes que tenemos en Ecuador, en el tema de incentivos a vehículos eléctricos, en el tema del renting de vehículos eléctricos para transporte masivo o transporte público. Y bueno, intentaremos cerrar el tema con recomendaciones generales a este respecto. Entonces, Dai, si quieres presentarte, por favor. Sí, bueno, gracias. Un saludo a toda la audiencia que nos escucha ahora y que nos va a escuchar en en las redes cuando retransmitamos esto. Un saludo acá al Ecuador y también a México, donde Raúl ejerce su actividad. Yo soy David Molina, yo presido soy el presidente ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, que tenemos una agenda bastante fuerte y bastante potente sobre la movilidad eléctrica e intentaremos, pues en la medida de la conversación que tengamos con Raúl, pues irles comentando un poco los desafíos que tenemos acá en el Ecuador y cómo podemos ir sumando más voluntades para poder avanzar en este proceso. Bien, y yo soy Raúl Moreno, CEO de Next Gen Intelligence. Por mi acento ya veis que soy español, pero bueno, llevo ya más de 8 años en México, un poco en temas de electromovilidad, no solo en México, sino en general en LATAM o América Latina. Tengo más de 20 años de experiencia en la industria automotriz a nivel internacional y bueno, últimamente no, ahora mismo mi labor es como fundador y CEO de una consultora que, como digo, se dedica a temas de electromovilidad y sostenibilidad. Bueno, para arrancar, David, un poco yendo al grano, a tocar temas ya. Danos un poco el contexto o la situación de la electromovilidad ahora mismo en Ecuador, sabiendo que Ecuador, pues bueno, tiene, digamos, varias ventajas o varias circunstancias positivas, como son la matriz energética, que es mayoritariamente de renovables, eh, y bueno, alguna circunstancia más que seguramente tú nos puedas señalar, por favor. Sí, bueno, gracias Raúl. A ver, para contextualizar un poco el avance en la movilidad eléctrica en en el Ecuador, yo quisiera empezar por los desafíos y el enfoque de la movilidad eléctrica. Tú has dicho algo que es completamente cierto. El Ecuador es un país bendecido en términos de su capacidad de generación de energía limpia, lo cual tiene sus desafíos en momentos de estiaje, cuando no hay lluvia, pero digamos, configura un proceso muy interesante de generar energía limpia y avanzar hacia un esquema de movilidad limpia, digamos, de cero emisiones. Y ahí hemos encontrado algunos temas importantes, y es que el Ecuador empezó hace algunos años atrás en generar muchos incentivos de carácter principalmente tributarios y de carácter de la propia circulación de los vehículos para hacer más atractiva una tecnología que a todas luces, al menos al inicio, parecía inalcanzable, digamos, desde el punto de vista económico. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de estos años? Y quizás aquí viene una reflexión importante, es que el Ecuador ha dado un salto importante. Hace pocos años se vendían 300 vehículos al año. Hoy se están vendiendo alrededor de 350 vehículos por mes. Es decir, hay un incremento importante. Sin embargo, del ¿Qué análisis. David, qué tanto por ciento más o menos de vehículos vendidos podríamos estar hablando que son los vehículos vendidos? A ver, para tener una idea, en el mercado ecuatoriano es de alrededor de
20.000, 130.000 unidades y se están vendiendo alrededor de 3.500, 4.000 unidades por año. Es decir, esa es un poco la relación, pero claro, antes era una décima parte de aquello. Perdón, Pero lo que está... y cuando decimos vehículos eléctricos estamos hablando de híbridos enchufables y de No. vehículos 100%. No, es una muy buena pregunta. Nosotros al menos queremos hacer una diferenciación muy fuerte entre los vehículos eléctricos del resto de vehículos electrificados, porque a lo largo de esta conversación vamos a ir viendo las distintas tecnologías que hay y lamentablemente en el Ecuador se ha venido confundiendo. Se piensa que un vehículo electrificado es un vehículo eléctrico y nada que ver. Y ya voy a mostrar las estadísticas y ahí vamos a ver. Entonces, para yo cerrar esta primera parte de mi intervención, yo lo que diría es que se configura un momento importante para la movilidad eléctrica en el país porque el crecimiento de la venta de vehículos ha sido exponencial, ha sido importante, pero básicamente para el transporte particular. Y este es el tema importante para ir guiando también tu visión sobre el tema. Y es que el transporte particular está muy bien y digamos estamos en este proceso, pero no se ha avanzado mucho en la comercialización y por lo tanto no hay mayores proyectos de transporte público, léase buses o taxis en general y el transporte comercial. Ahí tenemos grandes desafíos que luego a lo largo de esta conversación los podemos ir desmenuzando. Correcto, sí, y sí, y bueno, por entrar un poco, bueno, vamos a hablar un poco del documento, que obviamente también este documento que hemos generado entre David y yo, lo compartiremos también, obviamente, en redes. Bueno, el documento gira en torno, digamos, a cinco tendencias que se observan en este tema de electrificación. Una, como bien decía David, pues electrificación del transporte público. Dos, temas de infraestructura de recarga. Tres, los nuevos modelos de negocio que se generan al respecto a la electromovilidad. Cuatro, digitalización energética y tema de redes inteligentes o smart grids. Y los desafíos económicos y regulatorios que todo esto plantea. Como digo, el documento gira un poco en torno a estos cinco ejes y por empezar con el primero, en el tema bueno, de tendencias globales y desafíos, incluyendo casos relevantes, y para no irnos muy lejos de Ecuador, hablemos de Colombia. Por ejemplo, el caso de Colombia y Transmilenio en el transporte público. Igualmente podríamos hablar de Santiago de Chile y el tema de transporte público en su red. A ver, o sea, Santiago de Chile es el país fuera de Chile con la mayor red de autobuses eléctricos. En este momento estarán muy cerca de los 5.000, andaban en 4.500, hace poco licitaron unos 300 y pico. Y Colombia, por darle más cercanía con Ecuador, son modelos de negocio muy similares los que se trabajan en ambos casos. En Colombia, en Bogotá, está, bueno, pues Transmilenio, que está gestionando ahora mismo una red de autobuses de unos 2.500 autobuses eléctricos, que ya es un pico también, con un modelo, bueno, con un modelo de negocio muy similar, que ahora vamos a tratar de analizar y comentar cómo podríamos pues, portarlo a Ecuador. Decía que tienen como una red de 2.500 autobuses, también acaban de licitar unos 200 y pico más, luego también pues cerca de los 3.000. En fin, bueno, más que nada vamos a hacer un poco de benchmark con estos temas de transporte público, ¿no? Por darle introducción, David, si te dejo hablar. Bueno, lo que hacen en Chile y Bogotá es que entre el comprador, digamos, o comprador, perdón, entre el vendedor de los autobuses y la propia empresa pública que gestiona el transporte público, meten un tercer, digamos, actor en el tema, que sería el arrendador. Bueno, el arrendador, pues aquel ente que gestiona el financiamiento o la inversión, compra los autobuses y, bueno, es propietario no solo de los autobuses, sino de la infraestructura de recarga y ofrece estos autobuses y esta infraestructura de recarga a la entidad pública que gestiona el transporte público en ambas ciudades en modo de un leasing operativo. Entonces, ¿qué nos supondría exportar esto a Ecuador, David? A ver, bueno, es uno de los ejes fundamentales que nosotros estamos mirando acá
como el dinamizador de este segmento, llamémosle así, de la movilidad eléctrica en el transporte público y comercial. Hay que entender varias cosas. O sea, primero, que en el Ecuador existe la ley de eficiencia energética que obliga a que a partir del año 2030 todos los vehículos nuevos en el transporte público que tengan que ser renovados tengan que hacerse tengan que hacerse con tecnología de cero emisiones. Ok. Eh, Esto estaba en la Interesante. ley definido para el año 2025, o sea, para pero nunca nos preparamos y la legislatura pues lo amplió. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Es que claramente un transportista que tenga que adquirir una nueva unidad va a tener que elegir entre comprar un bus, llamémosle así, a combustión, a diésel, o un eléctrico. Pero claramente los costos, por el costo del activo, no le va a dar para poder comprar el vehículo, el bus eléctrico. Y no existe aquí en el país una herramienta financiera, o sea, los bancos no prestan y no utilizan la garantía de ese vehículo como para garantizar el crédito. Ok. Y esto hace que la única forma, bueno, entre otras, pero digamos la forma más importante que nosotros estamos mirando, porque no hay que inventarse el agua tibia. Lo que funciona Por pues, favor, por favor, muteen los micrófonos, porque si no tenemos ruido y nos distrae. ok, ya acabo Bueno, de mutear, perdón. no Eh, pasa nada. a ver, voy nuevamente a repetir un poco lo que Sí, estaba David, diciendo. estabas diciendo que en Ecuador o sea, no hay un modelo o los bancos no dan financiación, claro, y tienes razón. O sea, hoy en día en los vehículos pesados todavía la diferencia de precio y de coste Exacto. es bastante Y considerable y encima hay que considerar todo el coste a más de la infraestructura de recarga. Claro, esto hay que claro, y mirarlo, eso, más que mirar la inversión inicial, tendríamos que mirar un TCO a 5 años, es decir, un coste operativo a 5 años, porque pues es cierto que a 5 años, si hubieras a 5 años vista la inversión, pues o sea, sí sale bien los costes, teniendo en cuenta pues el mantenimiento de los vehículos, que es mucho menor en el caso de los eléctricos, y que encima con la energía te vas a ahorrar pues un dinero bastante grande, ¿no? Más si encima la puedes generar con renovables. Por sí, favor. y un poco lo que estaba planteando, digamos, en mi argumentación, era que finalmente el renting, que acá se le conoce, digamos, como una actividad importante, permite abaratar costos operativos, es decir, bajas el valor de la inversión, digamos, de manera importante, pero además la operación es absolutamente rentable. También los seguros no cubren el préstamo bancario, pero sí puede cubrir una operación de transporte. Hay empresas de renting interesadas en el tema, pero hay muchos desafíos allí, porque finalmente, a pesar de que el renting, después de tanto batallar en el país, porque estaba prohibido por la ley hasta hace escasos 2 años, no hemos logrado todavía en el país hacer que esto plenamente entre en vigencia. Aquí en el Ecuador, y para que tú y tus seguidores también puedan entender, en el Ecuador el renting para vehículos de más de 3,5 toneladas no existe, es decir, no hay la actividad y hace falta regular. Y estamos trabajando con las autoridades para eso, para que esto pueda ocurrir. Por eso me gustaría a mí que tú nos pudieras contar cómo funciona en otras partes del mundo para que nuestras autoridades que lleguen a ver este video puedan entender que lo que estamos planteando es lo que en el mundo ya se está haciendo con éxito. Sí, sí, o sea, aquí lo que habría que hacer es que los organismos públicos o que el organismo público que gestiona el transporte público en Ecuador, por lanzar un proyecto piloto, obviamente, vamos a electrificar estas rutas claro, y convencer a un tercer actor, claro, no solo convencer a un tercer actor, o sea, a esa tercera entidad, digamos, que es la que tiene que comprar los autobuses y ofrecérmelos a mí en un diseño operativo. Claro, hay que ayudarle a este operador a que encuentre los bancos y las entidades financieras, al final, o sea, que quieran apostar también por una movilidad en Ecuador más limpia, ¿no? O sea, yo siempre lo digo, aquí tampoco no hay que inventar nada, ya lo inventaron en Chile
en un principio, el modelo exactamente, el modelo de Chile se exportó a Colombia, funciona, o sea, es rentable y de hecho está creciendo con unas cantidades de autobuses eléctricos increíbles. Pero bueno, o sea, la primera sería plantear yo entiendo, la primera sería que haya una voluntad política, obviamente, para que este organismo público quiera electrificar las rutas, plantear un proyecto piloto, sumar a una tercera parte interesada y ayudarle a esa tercera parte interesada a que encuentre la financiación para desarrollar el proyecto. Y a partir de ahí, pues sacar una licitación de autobuses para este proyecto piloto, comprarlos, generar la infraestructura de recarga necesaria o los patios de recarga necesarios y ver cómo evoluciona el tema. O sea, no hay mucho más al respecto. Esto funciona así. Claro, al final, o sea, ¿por qué se diseñó así? Bueno, pues porque obviamente estos son temas muy nuevos que generan unas incertidumbres y las entidades públicas lo que quieren hacer obviamente es quitarse el riesgo, con lo cual le traspasan el riesgo a un tercero, pero bueno, este tercero tampoco no puede asumir el riesgo él solo, ¿no? Tiene que tener un cierto respaldo. Y este es el modelo. O sea, habría Otro, que proyectar eh, digamos, pues, para la Raúl, redundancia, un proyecto solo piloto. antes de agotar este punto para pasar a los otros que son también muy importantes, también acá en el país, y me gustaría ver un poco cómo funciona en otros países de la región con los cuales tú has interactuado y has trabajado. Otro de los problemas que tenemos es el modelo de gestión del transporte público en general. Acá la tarifa del transporte es una tarifa fijada por norma, digamos, es una tarifa legal y no hay una caja común. Es decir, acá se financia o la persona que usa el transporte le paga directamente el valor del transporte al conductor o a su asistente y eso queda para él. Entonces, no hay un modelo de transporte en donde tú valores el servicio por la disponibilidad, por los kilómetros recorridos más que por el número de personas que están usando el servicio, porque este es un modelo que es importante replantearse para poder incorporar unidades, digamos, de transporte eléctrico y que puedan, obviamente, tener un rendimiento necesario para poder financiar su operación. O sea, o sea, te estás refiriendo a la tarifa que paga el usuario por usar el transporte público. Exacto. Vale, pero no te estaba entendiendo bien. Y dices que en Ecuador está subvencionada o no. O sea, ¿quién lo gestiona? Lo gestionará la empresa que es de transporte público que se haga cargo de la gestión del transporte. Bueno, aquí no, o sea, aquí, o sea, en eso no hay ninguna diferencia. Obviamente, me imagino que habrá unas cuotas o yo qué sé. O sea, no sé cómo estará en Ecuador exactamente, ¿eh? Me imagino que habrá que la gente pagará, o sea, que cada línea o cada transporte tendrá un coste en función de la longitud o de los horarios que sean, no lo sé exactamente, pero bueno, un poco esto se debería de mantener. Es decir, sí, o sea, mi visión y el punto aquí sería, si ahora mismo digamos, esta gestión del transporte público no es deficitaria, o sea, no pierde dinero, no tiene por qué perderlo pasando a autobuses eléctricos. Obviamente va a haber una inversión inicial que hay que capitalizar, pero que o sea, si ahora mismo se está capitalizando y esto no es deficitario, con los autobuses eléctricos va a pasar justo todo lo contrario, que van a ser mucho más rentables. Sí, para cerrar, digamos, quizás lo expreso de una mejor manera. El transporte público en el Ecuador digamos, tienes líneas que son operadas por empresas públicas, pero también por transportistas privados o empresas de transporte privadas. Y la tarifa está subvencionada, digamos, es Ok. decir, porque hasta hace poco teníamos un diésel muy barato, bueno, sigue siendo barato en relación a la región. Y por supuesto que cuando un transportista adquiere un bus eléctrico, su operación termina siendo más cara en la medida en que el valor de su unidad es más cara que el otro. Sí, Ellos pero van a bueno, exigir una tarifa mayor y por lo tanto el modelo que estamos pensando es en buscar una pero alternativa de caja común. es que eso no debería de ser así. O sea, es que, claro, tú estás suponiendo, creo que una equivocación. O sea, es que
Y ya digo, claro, obviamente la unidad eléctrica va a tener una inversión inicial y tú tienes que rentabilizar esa inversión inicial. Pero esa inversión inicial, si no solo tienes en cuenta el coste inicial de la unidad y la infraestructura de recarga, sino que tú miras los costes de mantenimiento y los costes, en vez de usar diésel, electricidad, que son un ahorro. O sea, si miras a 5 años el coste de una unidad de diésel y a 5 años el coste de una unidad eléctrica con todos sus costes asociados, no solo la inversión inicial, como digo, el coste de un eléctrico va a ser mucho más mejor, o sea, va a ser más bajo a 5 años que de un vehículo de combustión, con lo cual no se sostiene que tú tengas que incrementar tu, digamos, o sea, que tengas que incrementar el precio de uso al público de ese servicio. Claro, claro, me imagino que en Ecuador, pues como tú dices, no, es que o sea, la tarifa para los usuarios está subvencionada. Vale, ok, miremoslo. El precio del diésel, claro, también estaba subvencionado, con lo cual pues habría que mirar con los costes energéticos. Bueno, habría que hacer ese cálculo a 5 años, David, de cómo, o sea, de cómo salen los números con uno y otro, con todas las circunstancias asociadas que ahora mismo tiene Ecuador, y ver cómo, obviamente, sin afectar al usuario, podríamos hacer que eso fuera rentable. Porque seguro que hay maneras, ¿eh? Claro, o sea, habría que echar números a, como digo, diseñar un proyecto piloto, o sea, electrifiquemos estas rutas que creemos que son las más apropiadas para electrificar por altimetría, por usuarios al día, por disponibilidad, por antigüedad de los autobuses que se están usando, por X razones. O sea, agarremos un proyecto piloto con ciertas líneas y echemos los números al respecto de esas líneas y a partir de ahí busquemos financiación para el tema. De acuerdo. Eso, Para esos concluir, serían un digamos, poco los caminos, ¿no? sí, para concluir un poco esta primera sección, tú dirías que de lo que hemos hablado, como conclusión así muy fuerte sería, se requiere un mecanismo de renting para poder avanzar en la movilidad del transporte público y comercial y empezar a visualizar nuevos modelos de gestión del transporte público y comercial. A ver, aquí, o sea, a ver, esto del renting es por aplicar casos que ya están funcionando y no liarnos demasiado. Obviamente se podrían mirar otro tipo de opciones de cualquier manera, incluso que los organismos públicos y las entidades públicas, perdón, se hicieran cargo de los costos, pero o sea, los modelos que han funcionado ya te digo, en Bogotá, es un modelo de renting operativo. Entonces, pues, o sea, si esto lo tenemos que está funcionando en Bogotá, que es rentable y que está creciendo muchísimo y que está generando muchos beneficios en Bogotá, oye, tratemos de aplicarlo. Seguramente con la experiencia se irán corrigiendo cosas y se nos ocurran cosas que sean más adecuadas para Ecuador. Pero bueno, tratemos primero de adecuar este modelo de negocio que ya tenemos funcionando en países cercanos con circunstancias y similitudes muy claras y a partir de ahí seguro iremos mejorando. Esto es un tema nuevo que nadie tenemos la tecla ni el botón mágico, ¿no? Y que encima, pues es muy, bueno, es muy sensible a muchas circunstancias, ya te digo, incluso en las rutas la altimetría, es decir, la diferencia de alturas que haya, es muy, o sea, es muy significativa a la hora de ver si la operación de un bus eléctrico puede ser incluso factible. Ya no digo rentable, incluso factible. ¿Sí? Para cerrar este punto, ¿qué le dirías tú a un transportista ecuatoriano que ve con recelo el que se implemente el modelo de renting? Porque curiosamente, para que tú lo veas, hay muchos transportistas que te dicen, no, no, no me gusta ese Sí, modelo sí, que aquí planteas. no hay que decirles nada para convencer, David. Insisto, hay modelos que ya están funcionando en otros países y que son rentables con buses eléctricos y estos países están quitando los buses de combustión para meter buses eléctricos. Uno, porque tienen un beneficio ambiental enorme. Dos, porque es que encima tienen un beneficio económico enorme. Perfecto, bueno, Es tan fácil como, oye, señores, y estoy seguro que estarían encantados. Traigamos a un agente de Transmilenio, por ejemplo, de Bogotá, oye, díganos exactamente cómo lo han hecho ustedes. Y poco más. O sea, sí, ya tengo que no hay que inventar nada. En fin, vale, por seguir. Y ahora sí vamos a ir a un tema quizá un poco más controvertido, ¿verdad, David? Que es el tema bueno, de todas las tecnologías eléctricas que hay, empezamos por mid hybrid, por los híbridos ligeros, digamos, por los híbridos enchufables, híbridos de rango extendido y vehículos eléctricos puros. Vale, y aquí sí vamos a ir un poco más a temas particulares, ¿no?
¿Cómo se incentivan estos vehículos? Yo tengo una visión muy clara que te voy a dar, pero digamos, para arrancar el tema te voy a dar dos key points o 2 puntos de Ecuador. Uno, en Ecuador también hay un pico y placa similar al de Colombia, ¿no? A la contingencia ambiental de México, es decir, a días alternativos circulan vehículos con números de placa alternativos, ¿vale? Y esto solo beneficia, en el caso de Ecuador, a los vehículos eléctricos, 100%, ¿vale? En México beneficia a todos, lo cual no es lo apropiado, según mi opinión, la trataré de justificar posteriormente. O sea, a Y híbridos también. sí, 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 a todos los vehículos eléctricos o electrificados, como tú bien dices, para la diferencia. Y luego dos, o sea, en Ecuador ya también ahora mismo se les ha quitado el impuesto de matriculación, ¿no? A los vehículos 100% eléctricos, recientemente ha salido una ley al respecto, ¿verdad? Solo a los 100% eléctricos otra vez, ¿no? Luego, bueno, te voy a dejar hablar a ti y luego voy a dar yo mi visión del tema. Porfa, ¿cómo verías tú esto o cómo crees que debería ser en Ecuador? ¿O cuál es la situación actual al respecto de estos incentivos? ¿O hay más incentivos económicos al respecto de vehículos eléctricos y electrificados o cómo están? Sí, a ver, voy a empezar contando cómo están los incentivos Ujú. y luego comentaré por qué de la forma como están planteados los incentivos es inconveniente para la electromovilidad 100% eléctrica o de cero emisiones. Anda. A ver, en el Ecuador básicamente los vehículos eléctricos tienen todo tipo de exoneración posible. Prácticamente no hay tributo asociado a la comercialización, importación de los vehículos eléctricos, con excepción de un impuesto que aquí tenemos que grava a todas las importaciones, que es el impuesto a la salida de divisas. Ese impuesto sí lo pagan. Pero un vehículo eléctrico está exonerado del arancel de importación, los impuestos en aduana. Está exonerado del impuesto a los consumos especiales, que es un impuesto adicional que graban a ciertos vehículos, mejor dicho, que graban a ciertos productos como Vale, vehículos discúlpame, David, o sea, por ser muy claros en el tema. Cuando estás hablando de vehículos eléctricos, hablas de 100% de batería. 100% eléctricos. 100% eléctricos. Incluso Y me voy claro, más allá. obviamente, si no haces referencia a los demás no tienen esta subvención. Ya voy a explicar lo que tienen. Vale, vale, perdón. Cuando me refiero a los vehículos 100% eléctricos, me refiero a vehículos cero emisiones, para ponerlo en Vale. esa perspectiva. O Entonces, sin tubo de escape, como digo yo. sin tubo de escape, ¿no? El rango extendido tiene otro régimen, a pesar de que ahí también hay unos temas que hay que corregir. Pero tenemos, no pagas arancel de importación en un vehículo 100% eléctrico, no paga impuesto a los consumos especiales, no paga impuesto al valor agregado, no paga impuesto a la matriculación o impuesto a la propiedad del vehículo, tiene gratuidad de parqueaderos Vale. públicos en zonas, aquí en Ecuador se llama la zona azul, que es en la parte de la vía donde puedes estacionar. Los parqueaderos públicos tampoco pagas ese valor, para los 100% eléctricos. Y eso ha hecho, obviamente, que tengas una reacción de la Y demanda de además, manera importante. perdona ahí, y además en Quito puedes circular todos los días, como hemos Y en comentado. Quito, que es el único lugar del país en donde tenemos el sistema de pico y placa, pues esos están exonerados. Entonces tienes todas las exoneraciones posibles y eso está muy bien. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando vas un poco más allá en las tecnologías y te encuentras con los vehículos electrificados, ¿no es cierto? Léase los vehículos híbridos, ¿no es cierto? No hemos logrado en el país clasificarlos de mejor manera los vehículos híbridos y entender que entre un vehículo híbrido, digamos, microhíbrido o mild hybrid y un vehículo, digamos, híbrido enchufable, hay una distancia sideral, una distancia enorme, ¿no es cierto? Entonces, cuando en el Ecuador se habla de incentivos a los vehículos híbridos, no discrimina en estos tipos de tecnología y entonces terminas generando unos incentivos que si bien son un poco menores que los eléctricos, son altamente incentivados. Por ejemplo, un vehículo híbrido en el país, independientemente de si es mild, si es microhíbrido, mild hybrid, full O híbrido híbrido, enchufable. rango extendido o enchufable, O sea, ninguno. perdona, ahí, perdona, tenemos claramente dos tipos de incentivos. Uno, 100% eléctricos y otro, Exacto. todos los híbridos que no diferencia entre ellos. Exacto.
no diferencia entre ellos. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Que en cualquier tipo de tecnología de híbridos, no pagas arancel de importación hasta los 2000 centímetros cúbicos del motor a combustión, que es la gran mayoría de vehículos híbridos que se comercializan ya hoy en el país. Básicamente no pagan arancel, no pagan impuesto a los consumos especiales, que es el otro gran impuesto que tiene digamos, los vehículos. Y tienen, sí pagan IVA y sí pagan, digamos, sí tienen pico y placa y tienen una reducción del 50% en el valor del parqueadero público. Eso es. Entonces, claro, cuando tú tienes estos incentivos que también son importantes para un vehículo híbrido, el gran problema que tenemos, y eso quisiera que tú nos puedas aclarar en tu conocimiento más técnico del tema, y es que si hace sentido incentivar un vehículo mild hybrid, que desde mi punto de vista es un vehículo a combustión que tiene una pequeña batería y que no es capaz de propulsar el vehículo con el solo motor eléctrico, y tiene exactamente el mismo incentivo que un vehículo híbrido enchufable que estaría en el otro extremo. Entonces, ¿qué es lo que ha ocasionado eso? Es que hoy por hoy el 60%, 70% de los vehículos híbridos que se comercializan en el país, todos son, o de ese 60%, 70%, son vehículos mild hybrid, o sea, vehículos con una tecnología que no es, digamos, la que te permite grandes ahorros de combustible y que no te permiten propulsar el vehículo. Eso sí está generando una distorsión muy fuerte, porque la gente piensa que al comprarse un mild hybrid está haciendo una gran contribución desde el punto de vista del ambiente y desde el punto de vista de la reducción de emisiones. Totalmente. Y bueno, mira, te voy a decir lo que pasa en México. En México la gente se compra híbridos simplemente porque pues, te quitas el pico y placa del medio. Pero, por ejemplo, o sea, hay gente que se compra un híbrido enchufable, por ejemplo, porque te quitas el pico y placa del medio, Te pero compras. pero jamás carga la batería eléctrica. O sea, tal cual. Y, o sea, no solo en México, se pasa en todo el mundo. A ver, es un tema complejo, ¿eh? Porque me imagino que aquí en Ecuador, como en el resto del mundo, se generan intereses diversos, ¿no? Al respecto, ¿no? Y yo me imagino que, bueno, tú eres el presidente de la Cámara Ejecutiva, que es de los, o sea, de FINAE, que es de los fabricantes, pero habrá asociaciones de distribuidores por ahí también que tengan otros intereses diferentes, ¿no? O sea, y yo voy a ser muy claro, muy concreto y muy conciso, como siempre trato. O sea, si queremos digamos, promover la movilidad 100% eléctrica, que es hacia donde tenemos que tender, ¿no? Cero emisiones. Yo solo incentivaría los vehículos eléctricos puros. Es más, o sea, los países que realmente están teniendo una adopción alta de vehículos eléctricos puros, que es hacia donde creo yo que tenemos que tender, o creo que es la idea, solo incentivan los vehículos 100% eléctricos. China, Noruega, Costa Rica solo, o sea, y lo tienen muy claro desde el principio, solo incentivan los vehículos 100% eléctricos. No solo con incentivos económicos, sino con los incentivos, por ejemplo, circulatorios o de beneficios asociados que tú has nombrado, como pueden ser, pues, bueno, incentivos fiscales o incentivos de parking, circulación, etc. Eso para mí es muy claro. Ahora bien, entendiendo que puede haber otros intereses, bueno, entendiendo que seguro que hay otros intereses, bueno, aquí lo que se puede hacer es, digamos, una clasificación por rango, ¿no? Algo así, no sé cómo decirlo, ¿no? O mi propuesta sería hacer una clasificación por rango, es decir, claramente, los mil hybrid y los HEP, o sea, los HEV fuera. O sea, los que no tienen una batería eléctrica para que se propulse el vehículo no tiene ningún sentido incentivarlos. Es decir, sí hay muchas tecnologías ahora que tienen muy bajos consumos, está bien, pero ese vehículo siempre va a estar echando humo por el tubo de escape, o sea, siempre va a estar contaminando, con lo cual o sea, yo lo quitaría. Ahora, que podríamos incentivar los de rango extendido, los ENEP y los híbridos enchufables, los FEP, y los eléctricos, sí, o sea, yo incentivaría los eléctricos al 100%.
Y luego con los híbridos enchufables quizás se pudiera hacer una distinción del rango declarado que tienen de batería. O sea, es decir, hasta 50 kilómetros, pues un incentivo. De 50 kilómetros para arriba, un incentivo un poco mayor. O sea, de estos C, meter en los de rango extendido en el medio, porque sí que realmente estos vehículos pueden circular bastantes kilómetros digamos, con una tracción totalmente eléctrica, sin emitir, y obviamente pero o sea, los híbridos medianos, digamos, estos fuera, o sea, del entorno, ¿no? O sea, si estás emitiendo directamente y luego, claro, luego ya aquí estamos dependiendo al buen uso de la gente, ¿no? Que haga de los vehículos híbridos, obviamente. Pues el que cargue todos los días la batería para ir a trabajar, porque cualquier híbrido pues tiene 40, 50 kilómetros, o la gran mayoría de los híbridos enchufables tienen 40, 50 kilómetros de autonomía puramente eléctrica, pues genial. Pero el que no lo haga, al final vas con un vehículo híbrido que es un vehículo híbrido enchufable. En muchos casos, si tú circulas en modo combustión y tienes la batería al 0%, ese vehículo es mucho más ineficiente que cualquier vehículo de combustión normal. Uno, porque tiene dos tecnologías, ¿no? Su peso es mayor, encima son más caros. O sea, tiene todo, o sea, si tú no usas un vehículo híbrido enchufable correctamente o con todas las ventajas que da el motor y o sea, el sistema eléctrico, pues o sea, estás, digamos, siendo más ineficiente que si tuvieras un carro solo de combustión. Encima, es que estos carros no llevan los motores de combustión de última generación y tal que tenemos ahora en los carros que sí son solo de combustión. O sea, como decía, por conclusión, no quiero tampoco liar a la gente, pero que un vehículo híbrido, si no usas tu sistema eléctrico, es mucho más ineficiente que un vehículo de combustión. Y de hecho, por ejemplo, en Europa se los quieren cargar. Sí, claro. O sea, entonces, por favor, José, ¿puedes mutear tu micrófono? Vale, con lo cual, sea, esto soporta lo que decía yo de incentivar solo los 100% eh, eléctricos. Y por lo menos ese, David, o sea, en mi punto de vista, ese debería ser el punto de partida. Seguro que va a haber mucha gente que se queje, ¿no? Porque habrá muchas marcas que Sí. en Ecuador tienen vehículos híbridos y que seguramente también digan, joder, pues entonces me voy a traer híbridos, me traen solo de combustión, porque, bueno, habría que buscar un acuerdo aquí, ¿no? Habría que buscar un acuerdo común para hacer un bien común y que todo el mundo estuviera de acuerdo y tener un poco contento a todo el mundo. Tampoco se trata de poner trabas a los vehículos híbridos así porque sí o porque la gente los use mal, ¿no? Y yo aquí pues tengo que ser comprensible, aunque, o sea, digamos, aunque de pensamiento no lo sea, o sea, tengo que ser también muy claro, aunque de pensamiento yo sea muy crítico con los vehículos híbridos, tengo que ser comprensible en la realidad para ajustarme a la realidad del parque vehicular que tenemos y de las tecnologías disponibles que tenemos. Sí, de acuerdo. Y yo creo que para ir precisando conceptos adoptando algunos que tú ya los has planteado, yo creo que en el Ecuador estamos en una discusión que el mundo ya la superó. Es decir, acá estamos tratando de ver cómo definimos entre un mild hybrid y un híbrido completo o un híbrido de rango Pero extendido. eso no lo tenemos que definir nosotros, eso es la propia tecnología del carro, o sea, eso está bien claro y los Exacto. carros se clasifican muy claramente. Pero además en el mundo ya, como tú ya lo dijiste, ya casi no hay incentivo para ningún tipo de híbridos. Entonces, estamos en la discusión acá y en Colombia, por ejemplo, ya para tratar de ir al benchmark que es parte de esta discusión. En Colombia están ahora mismo en un proyecto de reforma tributaria que no sabemos en qué va a terminar, en donde la propuesta del presidente es básicamente hacer que los vehículos híbridos tributen más de lo que estaban ahora tributando y en las discusiones que han surgido alrededor de eso, han dicho, bueno, está bien, hagamos que la tributación de esos vehículos híbridos, pero hagámoslo por rangos, es decir, los mild hybrids que paguen un poco más y los híbridos completos que paguen
un poco menos, que desde mi perspectiva me parece que es la lectura correcta de la política pública. Es decir, vehículos 100% eléctricos deben estar en el top de los incentivos, hasta que la tecnología sea insumida y adoptada por la población. Bueno, Y sí, en sí, el otro extremo, ya te digo, o sea, yo aquí me olvidaría de la conversación de los mil hybrid y de estos. O sea, yo exacto. centraría los incentivos en híbridos enchufables que tengan más de 50 kilómetros de autonomía, o por lo menos 40-50 kilómetros de autonomía, en los de rango extendido y en los puramente eléctricos. O sea, y lo digo con toda la honestidad del mundo, está bien. O sea, los otros pues llevan mucho tiempo, o sea, se venden mucho y son tecnologías que está bien, que realmente tienen consumos bajos y ayudan, está bien, pero no ese es el objetivo. O sea, y creo que tenemos que usar el dinero público de la gente en realmente, o sea, para darle mayor sentido y para que los incentivos sean lo más eficientes posibles, tenemos que centrar esos incentivos en este tipo de vehículos. Sí, es correcto. Yo creo que para concluir también este punto que ha sido bien interesante, que es un tema muy complejo en las discusiones acá. De hecho, hemos estado un año entero en estas discusiones. Ya hay un acuerdo de alguna manera entre incluso los actores de la movilidad, de los importadores de vehículos, en que es necesario hacer una clasificación que permita al menos identificar los unos de otros, incluso por el bien del consumidor, porque yo creo que el consumidor tiene que tener la absoluta certeza y la claridad de que si el híbrido que estoy comprando es un híbrido que me va a generar, digamos, un tipo de autonomía real, y que voy a tener tramos en donde no voy a generar emisiones, o es un vehículo a combustión que siempre va a estar combustionando y que usa una batería como una ayuda en el proceso de propulsión. Pero sí, sí, pero totalmente, ¿eh? Es eso mismo lo que quería decir. Bueno, poco más. O sea, bueno, poco más, perdón. O sea, aquí tendríamos muchos más temas, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos tocado los tres temas más, digamos, más que nos habíamos planteado, David, hacer un poco el benchmark. Yo, por terminar el benchmark, a mí siempre me gusta hablar mucho de Costa Rica. Me parece que es un país que ha hecho muy bien las cosas sin inventar nada. O sea, bueno, obviamente, con mucha voluntad política, es decir, o sea, aquí hay un tema muy claro que es o sea, para que haya una adopción de vehículos eléctricos o para que la electromovilidad avance en un país, en una región o en una provincia, tiene que haber voluntad política. Esa voluntad política se tiene que reflejar en promoción pública, o sea, en leyes públicas de promoción, sean incentivos, este tipo de cosas. Dos, cuando hablamos de incentivos, ¿qué tiene que pasar? ¿No? Que solo se incentive a los vehículos 100% de batería. Esto es algo, digamos, que puede ser transitorio, lo que decíamos, hemos estado ahora hablando de entender un poco pues, a todos los actores o, digamos, a todas las marcas implicadas en el parque vehicular de un país. Eh, esto es lo que hicieron en Costa Rica. O sea, en Costa Rica simplemente incentivaron los vehículos 100% eléctricos. Y otra segunda cosa muy inteligente que hicieron en Costa Rica es ver qué funciona, ¿no? Y de Costa Rica cogieron el caso de Noruega, que es un ejemplo muy claro a nivel mundial. En Noruega ya no se venden vehículos de combustión, o sea, solo se están vendiendo vehículos eléctricos. Y invitaron a la gente de Noruega, oye, ¿qué estáis haciendo para hacer esta transición? Y lo que hicieron es simplemente, pues obviamente, claro, no podemos comparar a Noruega ni de circunstancias ni situación con ningún país latinoamericano, pero bueno, eso es coger el modelo, oye, estos señores lo están consiguiendo, tienen este modelo, están haciendo estas cosas, que podemos ir haciendo de estas cosas en nuestro país y de las que no podemos ir haciendo, ¿cómo las podemos ir adaptando? Esto es lo que hicieron en Costa Rica. En Costa Rica este año van a tener un 22% de venta de vehículos eléctricos puramente 100% eléctricos. En Uruguay también no se habla tanto, pero también es un caso que se puede o se debería estudiar. También están consiguiendo también ventas muy en torno al 20% o al 18% de vehículos puramente eléctricos. Y claro, aquí luego los tendríamos que meter ahí en otros temas, pues infraestructura de recarga y este tipo de cosas. Todo esto que trae la movilidad eléctrica, pero
Bueno, o sea, tratando de dar un poco de visibilidad al tema y tratando de ser más claros, o sea, aquí hemos tocado el tema del transporte público, que es muy, digamos, muy visible, muy, o sea, que tiene mucha trascendencia en, en la calidad del aire de las ciudades que respiramos. Dos, es un tema que no hemos tocado, pero que deberíamos de hablar, o también, bueno, tratarlo, que lo tratamos en el documento, que es el tema de taxis y transporte público-privado, VTCs, básicamente Uber, Didi, en identificar también estas flotas vehiculares también tiene un alto impacto. Y luego pues está el tema de la infraestructura de recarga, ¿no? No sé si quieres aportar algo de ahí. Yo por introducir un poco el tema diría bueno, que los cargadores rápidos no son baratos, o sea, que el poner una electrolinera de carga rápida es caro. Que de momento, en mi opinión, cuando hablamos de electrificar, yo me centraría en electrificar las ciudades. O sea, está bien que tratemos de electrificar el transporte y pueda ser transporte o cuando me voy de vacaciones, pero lo que trataría es de por centrar el tema eh, y digamos, pues quitando los problemas más gordos, electrificar las ciudades, es decir, poner electrolineras en las ciudades. Claro, el tema de la infraestructura de recarga, como digo, los cargadores rápidos no son baratos y encima no hay tantos vehículos eléctricos como para que su tasa de utilización sea alta y poder tener un payback de esa inversión pues, a relativamente un plazo razonable. Entonces aquí también hace falta otra vez eh, pues colaboración público-privada, es decir, por un lado tiene que estar las entidades públicas o los organismos públicos, por otro lado está el señor, la empresa que pone la lana o el dinero para hacer la infraestructura de recarga, es decir, para los cargadores eh, y todo lo que ello conlleva, porque obviamente cuando tienes que instalar cargadores rápidos necesitas una potencia alta. Sabemos que las infraestructuras de las ciudades eléctricas no están muy preparadas en Latinoamérica para estas cosas. Es decir, a veces no solo es la inversión en los cargadores, sino es la inversión, digamos, en la infraestructura o en todo lo que hace falta para hacer llegar esa potencia a esos puntos donde queremos instalar esta infraestructura. Yo centraría ahí el tema y el tema tiene que ser que los organismos públicos incentiven este tipo de inversiones, es decir, ayuden a que se den estas inversiones con desgravames, o sea, con descuentos fiscales, incluso con destinar paquetes de dinero para que se den este tipo de cosas, ¿no? Porque al final siempre se da la conversación de que pues no hay suficientes cargadores públicos. Digo, ya, pero es que no hay suficientes vehículos eléctricos. Y la conversación al final siempre acaba en un pez que se muerde la cola, ¿no? En un círculo vicioso del que nunca se sale. Claro, yo siempre acabo preguntando, oye, ¿pero cuántos cargadores hacen falta para que sean suficientes para los vehículos eléctricos que hay? Claro, esto nadie me lo responde. Entonces, estamos en una conversación, digamos, que siempre es la excusa para que no avance la electromovilidad. Sí, claro. Eh, en fin, es un tema también complicado, el tema de la infraestructura de recarga. Sí, yo quisiera aportar un poco allí, ¿no? Y es que, eh, como empecé diciendo en este conversatorio, los vehículos que se comercializan en el país son vehículos para el transporte particular y básicamente son city cars, es decir, son vehículos utilizados para la ciudad y la gente muy poco lo usa en carretera. No digo que no lo hagan, pero digamos es casi como una excepción. Porque en realidad la infraestructura de carga que se dispone en el Ecuador es una infraestructura de carga básicamente urbana, es decir, en los centros urbanos, en donde están la gran Lo que masa de tiene que ser. vehículos, de vehículos. Pero si queremos hacer, desurbanizar o, digamos, hacerle que los vehículos se usen como medios de transporte intercantonal o interprovincial, etcétera, tenemos que avanzar hacia una red nacional de carga. Y aquí vienen unos problemas que afortunadamente los estamos solucionando con la autoridad competente, porque vale la pena comentar. Y es que en el Ecuador existen dos problemas en términos de la infraestructura de carga. Y no me refiero ni a la generación ni a la transmisión, me refiero a los costos puramente. Y es que yo supongo que esto pasa también en otros países, tú me dirás, y es que cuando tú pones una estación de carga rápida en algún lugar específico,
de 100 kilovatios, por ejemplo, la autoridad eléctrica le cobra al que pone la infraestructura, le cobra por la disponibilidad de potencia. Es decir, dice, solo por el hecho de que tengas la estación de servicio allí, tú me pagas $4 por cada kilovatio de disponibilidad de potencia. Eso quiere decir más o menos $400 por mes, uses o no uses. Es decir, cargues o no cargues un vehículo. Eso vuelve absolutamente inviable cualquier inversión privada Es en... que eso, es que, perdona, o sea, es que te lo voy a decir claro, es que eso no tiene que ser así. O sea, realmente lo que tiene que pasar es que ese operador de energía, que normalmente son públicos o si no están regulados públicamente, incentive el que yo ponga un cargador. O sea, incentive que la potencia que yo consumo, no la que me está dando él. Obviamente, yo le voy a pedir una porque mi instalación tiene que estar dimensionada a una cantidad de energía, obviamente. Pero encima lo que tiene que pasar es que me dé la energía a un precio más razonable, ¿vale? Para que, otra vez, como decía, para que mi retorno de inversión pueda ser más razonable, puesto que yo, o sea, voy a rentabilizar esa inversión vendiendo la energía, lo que tiene que pasar es que me dé la energía a un precio más razonable, puesto que es para vehículos eléctricos. Es correcto. Que es todo que es lo que Y, tratamos de incentivar. Claro, es y- que si no y me estás poniendo nosotros, piedras en el camino. y la Cámara que tengo el honor de presidir, que trabaja con las principales marcas de vehículos eléctricos en el país, ya estamos trabajando y avanzando en una propuesta de reforma que ya ha sido avalada por la autoridad competente, justamente en la línea en la que tú mencionas, es decir, cóbrame por la potencia que he usado, al menos en una temporalidad que permita recuperar ciertas inversiones. Eso va por buen camino, todavía no está implementado, pero digamos la noticia Y positiva es también, que, perdona, y todo esto reconociendo, o sea, la dificultad que tenemos, como decía, la dificultad que la infraestructura eléctrica que tenemos en nuestras ciudades en Latinoamérica tiene para llevar cierta potencia a ciertos puntos. O sea, que sí que debe haber encima una inversión en infraestructura que no tiene que venir de la persona que invierte en la infraestructura de recarga propiamente dicha, sino que tiene que venir del operador energético o del organismo correcto. público del Ministerio de Energía X para que seamos capaces de tener esa potencia disponible. Sí, sí. Claro, mira, ahora tenemos un comentario de Mauricio Calle, que te lo puedo leer para que podamos comentar. Dice, para que la movilidad eléctrica sea masiva en el Ecuador, primero debemos ser atractivos para la inversión, que las marcas automotrices coinviertan en electrolineras y así asegurar infraestructura, oferta y demanda a gran escala, promedio 5 años de instalación aproximadamente. Y es lo que pasa, Mauricio? O sea, normalmente quien primero invierte en infraestructura, o sea, yo recuerdo cuando Tesla llegó a México. Pues Tesla llegó a México y tenían instalados 1.200 cargadores y habían vendido 200 vehículos. O sea, quienes primero invirtieron en la infraestructura, bueno, claro, de hecho Tesla tiene una unidad de negocio que es de infraestructura de recarga, pero normalmente en infraestructura de recarga quien primero invierte son las marcas e invierten las marcas, digamos, en una asociación con algún operador de infraestructura de recarga, es decir, con alguien que fabrique cargadores y se dedique a la instalación de ellos. Hacen una asociación, buscan incentivos públicos, obviamente, al final hay una inversión importante y de hecho hay una inversión importante que lo que pretende es que haya un crecimiento en movilidad eléctrica que es más limpia, o sea, beneficiosa para todos y buscar incentivos públicos. Ese es el principal primer inversor que hay de infraestructura de recarga en un país o en algún lugar donde se quiera promocionar la movilidad eléctrica. Eso es así. Claro, obviamente pues nunca es suficiente, ¿no? Porque las marcas automotrices lo que quieren es vender vehículos. Obviamente entienden que para vender vehículos eléctricos tiene que haber cargadores. Sí, mira, y para ahondar un poco en el comentario que nos hace Mauricio, eh, tienes toda la razón. Es decir, esto no funciona sin una infraestructura de carga. Es como pensar que funcione la movilidad de vehículos sin gasolineras. Es decir, eso no es viable. Y por supuesto que hay que avanzar. Y uno de los principales retos es este, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para que no sea un castigo ponerte una electrolinera, sino más bien un incentivo?
La buena noticia es que nosotros tenemos la expectativa de que esta semana, o sea, en este mes en realidad, salga el Ujú. nuevo pliego tarifario ya con esta reforma, porque hemos venido trabajando con el Arconel ampliamente en este tema. Técnicamente ellos lo ven bien, es básicamente lo que dijo Raúl hace un momento, es decir, se ha escalonado, si es que no has usado nada pues no me cobras la potencia. Ahora, si fue una temporada pico, un feriado en donde fue muchos vehículos, pues llegaste a utilizar, cóbrame la totalidad, eso no es problema. Pero el segundo problema que tenemos acá es que la tarifa está regulada. Me explico. Entonces, aparte de que te pongo el costo alto en disponibilidad de potencia, te cobro el valor de la energía. Tú tienes que recuperar la inversión, poner el arriendo del local, el sistema de pago, todo lo que El está, pero además BTC, sí, no sí, puedes, las instalaciones. claro, pero además no puedes cobrar más que 28 centavos de dólar el kilovatio hora. Bueno, es que esa es otra regulación a la que tenemos que cambiar. O sea, Exacto. claro, o sea, y partiendo aquí, a ver, no sé si está regulado bien o mal, ¿eh? O sea, no sé, claro, pero esa regulación, es que todas estas regulaciones que estamos hablando, David, claro, son regulaciones que se hicieron sin tener en cuenta todo esto de la electromovilidad, porque no existía. O sea, entonces, claro, si queremos que la electromovilidad tenga un crecimiento activo y vaya creciendo, pues, claro, todas estas cosas que, digamos, van en contra de ser proactivos, ¿no? En incentivar la electromovilidad, tienen que ir cambiando. O sea, eh, claro, también te digo, o sea, tú tampoco no puedes, o sea, tampoco aquel que quiera poner cargadores y quiera cobrar la energía como si fuera petróleo, pues está, pues no puede ser. O sea, también tienes que ofrecer la energía a la gente a un precio tal que, o sea, que seas competitivo, ¿no? Que seas ventajoso con lo que cuesta la gasolina. Si me Exacto. explico, claro, es que si tú subvencionas la gasolina y el diésel, pues perdona, o sea, aquí ya me rompes la cabeza. O sea, ¿cómo que estás subvencionando el diésel y quieres promover la electromovilidad? Pues tienes que acabar esa subvención al diésel y meter ese dinero que le estás metiendo al diésel a la electromovilidad, ¿no? O sea, Sí, a todo eso, es que incluso David, estamos hablando de, o sea, es que esto es un cambio de mentalidad. Tienes que tirar, sí. claro, es una tecnología Pero, que estamos usando 100 años. pero con pequeñas cosas, digamos, para no ir en aquello que sabemos que políticamente es muy complejo, Bueno, a eh, ver, todo pero cambio de digamos, tecnología. en lo conceptual estoy absolutamente de acuerdo, pero les voy a dar un dato a todos para que tengamos una idea. Cuando empezamos a trabajar en este tema de la regulación de la tarifa y el costo por disponibilidad de potencia, nos pidieron una información de más o menos cuántos cargadores rápidos teníamos acá y de las empresas que están muy cercanas a nosotros, quizás por ahí hay alguna más, habíamos identificado alrededor de 23 cargadores rápidos, principalmente en las ciudades. Pero cuando nos dijeron, bueno, ¿y qué perspectivas tenemos en el corto plazo de incorporar más cargadores si hacemos estos cambios? Ya sumamos 38 que ya están en proceso. Es decir, pequeños cambios en la regulación que de alguna manera no le hacen daño, digamos, ni siquiera a la caja fiscal, terminas generando un impacto muy importante, prácticamente duplicar en muy corto plazo la infraestructura de carga que tú puedas tener. Totalmente, totalmente es lo que te digo, claro, pues es que así es que, o sea, teníamos una regulación que no hechas cuando esto no existía, pequeños cambios van a tener un impacto brutal. Iba a decir algo al respecto que me ha ido. Digo, tú has dicho que tenemos que ser, bueno, digamos, cuidadosos o lentos sin generar ningún. Bueno, es que al final, David, o sea, esto es un cambio tecnológico, como decías, un cambio de tecnología en la forma de movernos. Y es un cambio de tecnología brutal porque llevamos 100 años usando una tecnología. Yo también aquí siempre hago o dejo la misma reflexión. O sea, ¿qué pensaríamos o cómo lo haríamos o qué diríamos si tuviéramos una movilidad eléctrica basada en electricidad y alguien nos propusiera usar vehículos de combustión? O sea, si hiciéramos el cambio de tecnológico a la vez, ¿qué pensaríamos? Ahí lo dejo, ¿vale? Eh, y bueno, como digo, esto será progresivo, o sea, ningún cambio tecnológico será de la noche a la mañana, esto será algo progresivo, aunque a mí me gustaría que fuera de hoy para mañana, ¿verdad?
pues yo entiendo que no puede ser y que hay que ir poco a poco y que tenemos que ir convenciendo a la gente. Bueno, convenciendo a la gente no, que la gente se tiene que ir convenciendo por sí misma. No hay más que ver, no hay más que ver pues la calidad del aire que respiramos en nuestras ciudades y que tenemos que hacer algo al respecto. Y no solo digamos, en cuando hablamos de medio ambiente, o sea, sino de congestión de tráfico. O sea, la movilidad eléctrica nos tiene que hacer también, digamos, repensar el que usar un carro de 2.000 kilos para transportar 100 kilos de humano, 40 kilómetros al día, pues no es viable. Y seguramente quizá tengamos que o usar modelos de movilidad compartida o usar vehículos más pequeñitos o no sé, o sea, porque tampoco no, o sea, en el tema de la congestión del tráfico tampoco nos valdría que cambiáramos simplemente vehículos de combustión por vehículos eléctricos, ¿verdad? Tendríamos que ir haciendo algo más. ¿Tenemos alguna pregunta por ahí? Sí, hay una pregunta de José que nos dice, para promover la electromovilidad en el Ecuador, en el sector público es necesario cambiar el modelo de gestión de los operadores, abriendo posibilidades para inversiones. Es un poco lo que hablamos Totalmente, hace, sí, sí, aquí se dan nuevos hace modelos poco, de ¿no? negocio que conviene la pena estudiar y que hay que ver. O sea, la electromovilidad, más allá de ser solo un cambio de tecnología, de cómo, de la forma digamos, de la energía que usamos para movernos, tiene que ser un concepto mucho más global, ¿no? Y es esto lo que también estoy diciendo. O sea, no solo es poner nuevos modelos de negocio, sino el cambiar la mentalidad de la gente. O sea, simplemente, o sea, el tema del vehículo en propiedad. O sea, el tema de tener un vehículo propio. Incluso hay familias que tienen dos vehículos. Yo es que, o sea, lo siento mucho por los fabricantes de vehículos, pero es que a mí esto me parece una barbaridad. O sea, viendo cómo estamos, cómo circulamos, cómo tenemos nuestras ciudades. Yo no lo entiendo, o sea, y yo también de mí mismo y para dar ejemplo siempre digo lo mismo, a mí me encantan los carros, o sea, si yo siempre he tenido carro y me encantan los carros, cuanto más potente mejor, me encanta el olor a gasolina y el ruido de los motores, me encanta, pero reconozco que hoy en día tenemos que cambiar nuestro chip. Yo hoy en día no tengo carro, vivo en Ciudad de México, obviamente también hago mucho trabajo en casa, o sea, me muevo prácticamente a reuniones, o sea, mis necesidades de movilidad son muy limitadas, pero cuando quiero moverme uso mi teléfono móvil, no sé, uso mi teléfono celular. O sea, pido un carro, me viene, lo uso, si es eléctrico mejor, ojalá Uber o alguien tuviera un botoncito verde donde le pudiera dar para pedir solo carros eléctricos. O sea, lo que quiero es moverme de la forma más cómoda, sencilla y barata posible y creo que las VTCs o un taxi me da esa, bueno, cumple con mis necesidades, ya digo que mis necesidades son muy particulares, sin necesidad de tener ningún carro y, y siempre, o sea, y siempre acabo con esta conclusión. La gente me dice, joder, pero si es que el tener un carro te da mucha libertad. Y digo, pues mira, yo ya te digo que toda mi vida he tenido carros. O sea, la libertad que te da el no tener un carro, el no tener que preocuparte de dónde parquearlo, el pagarlo, en los seguros, las reparaciones, o sea, la libertad que da de verdad, de pensamiento y bueno, por convicción también, que te da no tener un carro, a mí me gustaría que mucha gente la probara. Hay un mensaje que nos pone José Lima. Dice, CENEL, digamos, un organismo público acá encargado del sector eléctrico, estaba estudiando el refuerzo de sus redes para implementar más electrolineras. ¿Saben en qué estado están esos estudios y cómo va la implementación de una política para fomentar el uso de electrolineras para el transporte público? Gracias. Bueno, supongo que eso lo puedo responder, eso lo tengo que responder yo. A ver, sí, aquí hay varios temas, José, y todos, ¿no? Es que, eh, primero, no es solo CENEL, es decir, el Ministerio de Transporte incluso contrató una consultoría para identificar más o menos en dónde la red permite poner electrolineras, porque claro, tienes que ver la capacidad que tenga la red en ciertos sectores del país. Lamentablemente esa consultoría, digamos, si bien no es que sea mala, digamos, toda consultoría es buena y todo te aporta, pero no llega a identificar lo que las marcas ya están requiriendo. Las marcas ya necesitan, oye, ¿en qué parte específica me puedo yo poner y no voy a tener un problema de sobrecarga en la red? Y eso no está hecho.
y básicamente lo que te dicen las empresas eléctricas es, bueno, tú dime dónde quieres poner y yo luego voy a hacer el estudio y te digo si sí o si no. Y eso es inviable, es una pérdida de tiempo, es una pérdida de costos, es una pérdida de todo. Lo que en el modelo en que hemos avanzado, más allá de esto, es que ver si el mercado lo regula, es decir, cómo hacemos para que el mercado regule esta inquietud que tiene José. Y básicamente lo que hemos planteado es genera los incentivos necesarios para que las empresas puedan poner las electrolineras o las estaciones de carga al inicio, digamos, quizás puede ser solo una estación de carga o dos, y luego pensar en grandes infraestructuras tipo electrolineras es plantear reformas normativas que creo que van por buen camino, como el tema el caso que comenté del costo o del valor que uno paga por la potencia, la disponibilidad de potencia, y ver si se puede, no sé si liberar o al menos extender un poco el margen que uno puede, que una estación de carga puede cobrar, sobre todo en ciertos horarios. Porque claro, la idea es que la gente use o pueda consumir y cargar su vehículo en un horario en donde no sea hora pico y no pueda hacer colapsar o no pueda, más que colapsar, generar un estrés en la carga, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo responder, pero me dice, gracias por su respuesta, cree que es viable el uso del transporte público con paneles solares, especialmente en la costa. Eso sí ya es un tema de expertise de Raúl. Vamos a ver. Claro que obviamente lo propio es usar energía renovable, ya sean paneles solares o X, para la energía con la que recargamos los vehículos eléctricos y en general para la energía que usamos, pero para generar la suficiente potencia con energía renovable, con paneles solares, para recargar un vehículo, o sea, no puede ser solo los paneles solares y al cargador y el cargador al carro, no. O sea, tiene que haber unas baterías de almacenamiento. Con paneles solares necesitarías campos y campos de fútbol para generar la potencia suficiente como para poder cargar un carro, ¿vale? O sea, cuando hablamos de energía renovable, paneles solares o eólica, tiene que haber, o sea, tienes que estar generando una energía con los paneles solares, esa energía almacenarla en estaciones intermedias de baterías y de esas baterías alimentar el cargador y el cargador al vehículo eléctrico. ¿Qué es lo suyo? Sí, o sea, es lo apropiado. O sea, de hecho, las estaciones de Transmilenio en Bogotá y tal, o sea, todas tienen paneles solares en el techo y muchísimos paneles solares y la gran parte de la energía que usan la generan esos paneles solares. Pero, otra vez, ¿eh? O sea, tiene que haber una estación intermedia de baterías para almacenar esa energía solar y así generar suficiente potencia para alimentar los cargadores. Sí, sí, es que, a ver, o sea, partiendo de que un vehículo eléctrico es 4 veces más eficiente que un vehículo de combustión, es decir, o sea, por muy, digamos, sea cual sea la energía que usemos para cargar ese vehículo eléctrico, con un vehículo eléctrico estamos siendo mucho más eficientes, ¿vale? Eso para empezar. Dos, el vehículo eléctrico tiene la ventaja de que no emite localmente. O sea, yo no voy a emitir en la ciudad, y esto puede sonar un poco feo, pero es así. O sea, puedo generar la energía eléctrica con carbón donde fuera en la montaña, que seguramente no vivirá tanta gente y perjudique menos la salud de la gente, que emitiendo en la ciudad y usar esa energía que he creado, o sea, exacto, que he generado quemando carbón para cargar el vehículo eléctrico. Y aún así, todavía sería bueno, mucho más efectivo porque estaría contaminando donde menos gente vive. Que puede sonar mal, pero esto es así, o sea, y vuelvo a otro comentario que he hecho, es que lo que quiero solucionar ahora mismo es el problema más gordo que tengo. Y el problema más gordo que tengo es la calidad del aire y la congestión circulatoria que tengo en las grandes ciudades. Entonces, el no emitir en las grandes ciudades. Esto no tiene mucho que ver con la respuesta, pero me da pie a comentarlo. El no emitir en las grandes ciudades y el usar plataformas de transporte público o electrificar el transporte público para que la gente use más el transporte público hace todo el sentido del mundo. De hecho, yo no soy del Ecuador, ¿vale? Esto es también un tema que me gustaría comentar, que me da pie a ello, de todo esto que estoy hablando. Por ejemplo, en Bogotá hay mucha gente que se mueve en el patín eléctrico, ¿no? Y en México se está empezando a dar mucho, incluso en bicicletas eléctricas, las motos eléctricas están empezando a ganar mucho auge. O sea, de estos temas de micromovilidad, ¿no? Que ahí sí que, pues,
solucionamos el tema de la congestión también, usar modos de transporte que quizá para hacer 5 kilómetros no necesite un carro de 2.000 kilos de hierro, ¿verdad? No sé cómo está esto en Ecuador, no sé si se ve que haya cambios al respecto, pero sería Sí, interesante promocionarlo también. sí, sí, digamos, ese es la micromovilidad y sobre todo eléctrica tiene otros desafíos muy, muy grandes desde el punto de vista de la propia organización de la movilidad en las ciudades y de la propia regulación pública. Tú te vas a sorprender con lo que te voy a decir y no sé si esto es recurrente en otros países, pero acá tú tienes vehículos eléctricos pequeñitos que entran como juguetes, es decir, que no tienen homologación, que no necesitas matricularlo, que no necesitas licencia para conducir, Sí, pero te ocupan un pero, espacio en la calle. pero tú no puedes circular con esos vehículos por una carretera normal, ¿no? ¿O sí? No está regulado, es justamente eso, no, no está regulado y ese es uno de los grandes desafíos. Lo lógico es que tú le asignes a esos vehículos Carril. un, digamos, unos corredores específicos que puedan hacer y ahí puede funcionar la propuesta de la micromovilidad eléctrica, digamos, ¿no? Pero hoy por hoy ese es otro de los grandes desafíos que tenemos en la movilidad. Ahora, Raúl, yo para ir concretando, digamos, el tema, tú, porque creo que hemos abordado, ¿no? Varios de los temas, vamos a colgar este documento en tu red social, en las mías, este video también para poder seguir interactuando. Pero a mí me gustaría ir cerrando con unas conclusiones y no sé si tú pudieras tener como unas tres o cuatro conclusiones Sí, fuertes sí. en donde nos puedas decir, oye, en el Ecuador, de lo que he revisado, de lo que has conversado conmigo hoy en este conversatorio, ¿qué es lo que recomiendas hacer en todos los ejes que hemos tratado? Bueno, aquí, o sea, y hemos hablado de ello, ¿eh, David? De las principales. Una, focalizar los incentivos por tecnología de vehículos, ¿no? O sea, focalizar los incentivos en los 100% eléctricos o al menos solo en los 100% eléctricos, rango extendido e híbridos enchufables. Dos, el tema del transporte público, o sea, o sea, lanzar proyectos piloto de transporte público para ver que, o sea, para ver que realmente funcionan, para ver cómo articularlos realmente en Ecuador, o por lo menos plantear los proyectos con casos reales para ver cómo cuadran los números. Eh, Tres, el tema de la colaboración pública-privada para temas de infraestructura de recarga, ¿no? Y también el lanzar proyectos piloto donde haya una colaboración pública con empresas privadas para, bueno, para instalar ciertas electrolineras. Eh, con todo lo que ello conlleva, ¿eh? Con el régimen tarifario, temas de infraestructura, potencia que hemos hablado. Y aquí a mí me quedarían por tocar dos temas que, o sea, que los tengo apuntados simplemente, pero tampoco no merece mucho la pena que entremos en ellos. Uno es el tema del reciclaje y segunda vida de baterías, que esto hay que empezar a regularlo sí o sí, o sea, si no tenemos un problemón. Igual que se regula el achatarramiento de los carros de combustión, o sea, tenemos que empezar a regular el tema de las baterías de los vehículos eléctricos, sí o sí. No es que sea un tema prioritario, pero tenemos que empezar a pensarlo cómo hacerlo para no tener un problemón el día de mañana. Y dos, bueno, y esto es un poco de conclusión general a todo, pues el crear una regulación o una política pública de promoción de la electromovilidad, la cual destine un fondo verde de movilidad eléctrica, la cual lleva asociada obviamente una cantidad de dinero para que todo esto pues funcione y se pueda echar a caminar. Yo creo que esto es un poco lo que, a grandes rasgos, no solo bueno, no solo en Ecuador, o sea, en Ecuador habría que ver cómo aplicar todos estos temas, pero o sea, digamos, los puntos que habría que tocar o empezar a hacerlo en cualquier lugar del mundo. Ah, perdón. He dicho de transporte público, sí, pero me he olvidado de los VTCs y los taxis. Y aquí me metería también las flotas públicas. Es muy importante también que las flotas de los organismos públicos, simplemente para dar ejemplo, comiencen un proceso de electrificación o las entidades, los organismos públicos empiecen a pensar en electrificar también sus flotas, ¿no? Una, como ejemplo. Dos, porque esto les va a dar la experiencia de ver cómo gestionar la electrificación de transporte público y de privado, sabiendo los problemas que te puedes encontrar electrificando tu flota. Digo, problemas iniciales por el cambio de tecnología, que no se me entienda mal. Pero obviamente también te vas a dar cuenta de los beneficios y de las necesidades, ¿no?
Yo resumiría un poco, bueno, en esta última, en esto último que he dicho. Sí, y quizás para terminar con tu comentario, hay un mensaje que nos pone indicando que para avanzar a esta transición real es necesario avanzar en un cambio de mentalidad. Cómo le ve, Total. cómo está pasando eso en América Latina aquí? Totalmente. Y lo hemos comentado, ¿eh? O sea, yo lo he comentado, que esto es un cambio cultural incluso. Sí, sí, es un cambio de chip de mindset total. O sea, y de hecho, yo siempre también lo digo, la electromovilidad tiene mucho de capacitación o de enseñanza, o no sé cómo queramos llamarlo, pero es correcto. O sea, yo, por ejemplo, que doy bastantes charlas por ahí, a mí las charlas que más me gusta dar es en las universidades con gente joven, porque realmente además, a cabezas más abiertas, transmitiendo unos valores, ¿no? Que eso es lo que tenemos que pensar. O sea, aquí realmente tenemos que darnos cuenta, uno, de que tenemos que cambiar algo. Dos, y de que ahora mismo no estoy diciendo que sea ni la mejor de las soluciones, ni la única, ni la definitiva, que la electromovilidad, digamos, por lo menos es la solución más efectiva, factible y viable que tenemos en este momento. Bueno, empecemos por ahí. Pero claro, obviamente es que, o sea, aquí no se trata de convencer a nadie, la gente se tiene que convencer, pero o sea, el principal convencimiento es de que tenemos que cambiar algo. Si no existe esa convicción de que tenemos que cambiar algo y para nosotros todo está bien, muy difícilmente vamos a poder tener la oportunidad de abrirnos a una nueva tecnología y a algo que obviamente, o sea, que obviamente necesita de un cambio. O sea, porque pues la resistencia que todos tenemos al cambio, los humanos, los animales, todos los seres vivos, pues también está ahí, ¿no? Y tenemos que ir derribando esas cosas. Está claro que aquí hay mucho de información, de informar, de capacitar, de hacer ver, de hacer entender, pero también, también digo, quizá pueda sonar un poco contradictorio, pero no se trata de convencer a nadie. O sea, aquí la gente tiene que venir convencida y con la mente abierta para, digamos, absorber estas nuevas ideas. Eh, pero sí, es cierto que esto es, o sea, que requiere de derribar muros mentales, que es un cambio de mentalidad y que muchas veces eso es todo difícil de que se dé. Perfecto, Raúl, muchísimas gracias. Yo quisiera también ver si puedo cerrar con un par de comentarios, decir que estoy en una muy buena parte de tu visión, bastante alineado, digamos, en el tema. Creo que los aprendizajes de lo que ha ocurrido lo que está ocurriendo en América Latina debe servirnos a nosotros para avanzar en esa línea. Estoy absolutamente de acuerdo que vale la pena que nuestras autoridades, nuestros transportistas, fabricantes, inclusive podamos entender de mejor manera cómo funcionan estos modelos, por ejemplo, el transporte público eléctrico, donde ya funciona, porque aquí no funciona. Entonces, tratar de entender una realidad desde nuestra propia realidad, desde nuestra propia idiosincrasia, desde nuestras propias visiones, pues es un error. Y empezar a mirar estos temas de lo que pasa en América Latina, creo que es importante y por eso el documento que va a estar colgado, pues yo creo que va a ayudar mucho a esta discusión. El segundo tema importante que también está en el documento y que tú lo resaltas en tu conclusión es, es la focalización de incentivos. O sea, países en donde no nos sobran los recursos, hay que ser muy finos en Totalmente, la selección de los incentivos. eh, totalmente. y entregar un mismo incentivo a un vehículo que prácticamente es un vehículo a combustión, como un híbrido mediano, digamos el mild hybrid, que un enchufable o rango extendido o híbrido completo, pues nos parece que ahí hay mínimamente un desajuste en los objetivos de la política pública. El tercer elemento para mí fundamental es el generar también una normativa acorde que permita la inversión en infraestructura de carga, que es lo que más o menos estamos haciendo. Y el cuarto punto, que tampoco lo topamos mucha profundidad, pero digamos tampoco da para hacer mucha profundidad, es el tema de los nuevos negocios que puede disparar esto, ¿no? O sea, a veces uno dice, bueno, hay electrolineras,
pero eso no es como una gasolinera, es decir, en donde el fin es vender combustible. Acá, dado el tiempo que tienes que esperar Mira, allí, tienes que completar con otro tipo de negocios, etcétera. No sé qué aquí, experiencias tienes ahí. no, no, y es muy importante lo que dices, y no lo hemos comentado, pero tan sencillo como, mira, para que una, o sea, y eso también es experiencia, ¿eh? Para que una electrolinera funcione, tiene que haber algo asociado a esa electrolinera, es decir, o sea, tiene que ser un restaurante que tenga una electrolinera, tiene que ser un centro comercial que tenga una electrolinera, tiene que ser una tienda que tenga una electrolinera, tiene que ser un peluquero que vaya a cortar el pelo. O sea, tiene que ser algo, algún sitio donde normalmente vayas a pasar el tiempo que tenga asociada la posibilidad de estar cargando el carro. Porque hoy en día todavía, pues para cargar un carro eléctrico se necesita un tiempo, aunque sean en cargadores rápidos. O sea, simplemente 1 o 2 horas tienes que echarle de tiempo para que el carro tenga un nivel de carga eh, para que adquiera un nivel de carga pues, razonable y que merezca la pena haber pagado, ¿no? Obviamente, claro, si no, o sea, para la gente que no tenemos la posibilidad de tener un cargador en casa, ¿verdad? Si tienes un cargador en casa por la noche, pues no, pues ya está, pues ese tema está solucionado, pero con eso no solucionamos el problema de la movilidad, ¿no? Tenemos que darle la posibilidad a la gente que no. Y de hecho, este es, o sea, el gran handicap de la electromovilidad, el gran desafío, no es ni tener muchos, o sea, es que la gente que no tiene parqueadero propio tenga la posibilidad de cargar su vehículo de una manera cómoda a un precio razonable. Y por ahí hay este, bastantes iniciativas al respecto. Tema de poner cargadores en las farolas. Bueno, es que a la gente que no tenemos dónde parquear, porque el que tiene, o sea, el que tiene un parqueadero y puede ponerse un cargador, pues ya está. O sea, que no tiene ningún problema. Pero la gente que no tenemos parqueadero propios, es a la gente que le tenemos que solucionar el tema de, que somos la inmensa mayoría, es a la gente que le tenemos que solucionar el tema de la cara. Y eso tampoco no pasará de mañana, pero tiene que empezar a pasar. O sea, quizá, o sea, la tienda de la esquina, la farmacia de la esquina, no sé quién, pueda tener un cargador o no sé, o sea, los negocios que están a pie de calle son los que tienen que empezar a poner cargadores para que yo cuando parqueo, pues me pueda echar el cable desde el negocio de al lado y me pueda conectar el carro. Es que si no, esto no va a funcionar. O sea, si no, no vamos a solucionar el tema nunca. Perfecto, yo creo que hemos agotado, ¿no? Básicamente Sí, los temas que estaban planteados. Invitarte también, digamos, a ver cuáles serían los siguientes pasos, porque yo creo que nos quedó corto el tema, tuvimos este inconveniente sí, de inicial. esto yo de ahí puedo estar días hablando de electromovilidad. Sí, y mucha gente se nos quedó fuera porque, digamos, tuvimos que hacer el cambio de la plataforma por el problema tecnológico que tuvimos, que bueno, Bueno, son cosas que pasan, pero no vamos a preocuparnos ya por eso. Yo creo que el siguiente paso, porque yo creo que hay que compartir este documento que se ha elaborado, creo que pues, se puede generar un debate alrededor de esto en las redes sociales, entonces ver si podemos colgar esta charla que hemos tenido ahora, colgar el documento y pues ir generando una discusión y ojalá algún rato podamos hacer esto algo más amplio, traer gente de Chile, traer gente de Colombia que nos cuente, que estés tú, otros actores que puedan ir nutriendo este tema, que ese es el primer paso. sí, sí, vamos a ver qué más, ¿no, David? No vamos a dejarlo aquí. Ya hemos empezado, claro, como te digo, esto es un tema muy, muy amplio que, bueno, que sé que requerirá de pasos adicionales. Vamos a ver el año que viene ya, por las fechas que estamos, ver qué más podemos ir haciendo para promover esto y para que se vayan dando los pasos necesarios en Ecuador. Bueno, más allá de las... ¿Qué te voy a contar de ahí? Más allá de los problemas técnicos que hemos tenido, pues ya mira, yo creo que la plática, yo voy a mirar al positivo, voy a mirar para adelante, creo que la plática, la charla está bien. Creo que puede ser el comienzo de, ¿no? de un camino a andar, agradecer a la gente y agradecer a la gente, Gabriela, por ejemplo, que nos acabas de agradecer. Mil gracias a ustedes por participar. Pues disculparnos una vez más, no nos queda de otra, no podemos hacer mucho más al respecto. Prometer que la siguiente vez no pasará, que lo probaremos todo bien antes. Y, y nada, avanzar, vamos a ver qué más podemos seguir haciendo. Creo que hemos abierto bueno, creo que hemos abierto un melón muy bonito. Vamos a ver Igual, cómo igual, nos lo igual vamos comemos.
igual vamos a colgar este video Sí, del webinar en las redes sociales, tanto nuestras como tuyas, pedirles a las que nos han acompañado que también puedan interactuar con eso, que todo suma, digamos, en esta gran discusión. Yo te agradezco, Raúl, también por todo el trabajo que has hecho, tratar de entender un poco también lo que pasa en el Ecuador. En un país tan complejo como este también no debe ser una tarea tan sencilla. bueno, en América Latina son países de muchas oportunidades, de ahí yo como español lo digo así, son países de muchas oportunidades, pero también de circunstancias muy especiales. Y bueno, pues mira, yo tengo la suerte también de poder decir que el trabajo para mí no es trabajo. La verdad que yo tengo una convicción plena, total y absoluta en que la movilidad, en que el futuro tiene que ser eléctrico, eh, en movilidad digital, compartido, autónomo, bueno, o sea, que tiene que cambiar mucho nuestra forma de movernos y lo hago encantado. Y te agradezco a ti la oportunidad también, claro, obviamente. Listo, bueno, muchísimas gracias, gracias a quienes pudieron hacer el cambio de plataforma, a quienes no, pues ya tendrán la oportunidad, así que un agradecimiento también a Raúl también por haber gestionado también este espacio, así que muchísimas gracias. No, gracias a todos, David, de verdad, ha sido muy alentador. Saludos, Un buena tarde. abrazo, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.